Dicen que es la última frontera, un camino que todos vamos a recorrer, un túnel que separa la vida con la muerte. Son muchos los casos de personas que han vivido una experiencia cercana a la muerte y con ello el viaje hacia un umbral desconocido. Gente que ha estado desahuciada, enfermos terminales, personas que han sufrido un accidente o un paro cardíaco y que comienzan a experimentar un recorrido, un viaje que parece llevarlos a otra dimensión. SM o experiencias cercanas a la muerte es el nombre del desconocido fenómeno que cientos de personas han experimentado alrededor del mundo cuando están a punto de morir. Gente que se considera clínicamente muerta y que cruzó el último umbral antes de la muerte para luego regresar. Según la casuística, existirían 3 fases. En la primera, el alma saldría del cuerpo. Ahí las personas verían dónde están y quiénes lo rodean. Muchas veces esas personas detallan qué sucedió en el quirófano, aunque estuvieran en coma. Luego vendría la fase más extraordinaria, una experiencia que se vuelve imborrable para muchos: el túnel. Eso fue lo que le sucedió a Claudio Arriagada el año 2011. Este hombre sufría de una extraña enfermedad llamada Guillain-Barré. Estuvo cerca de 7 meses con un diagnóstico muy parecido a muerte cerebral. Su estado era crítico. Lo que tuvo fue una muerte cerebral, porque no tenía ninguna función cerebral que uno pudiera visualizar, excepto que nosotros sabíamos que él no podía expresar tanto en términos de reflejo, en términos de voluntad, lo que él quería decir o lo que sentía. En todo ese tiempo, Claudio estuvo consciente, pese a que su cuerpo no respondía. Hubo momentos en que tuvo sueños divinos e incluso vio una imagen que se hace recurrente en estos casos: la luz al final del túnel. Escuchaba voces de personas y nunca tuvo miedo. Luego Claudio se recuperó de manera sorpresiva para los médicos. Y de repente empezaba primero a mover los ojos, después las pupilas, y después rápidamente empezó a recuperar su condición normal y después salió de la clínica como una persona absolutamente normal. Para la ciencia, este hombre prácticamente volvió de la muerte. Dicen que se ingresa por un camino oscuro donde al final hay una luz. Dicen que es inevitable querer caminar hacia ese brillo cegador. Dicen que se siente una tranquilidad única. Quienes se han enfrentado a una experiencia cercana a la muerte describen este fulgor como un color único y divino, distinto a todo lo que alguna vez vieron. Algunos dicen que no son siquiera capaces de tocar ese brillo, y otros que al traspasarlo se encuentran con sus seres queridos, que ya han partido. En el camino hacia la luz también se experimentaría otra fase. La vida de la persona comenzaría a pasar frente a ella, como una película en cámara rápida. Esta experiencia cambiaría radicalmente a las personas que la viven. Incluso algunos sostienen que en el camino hacia la luz escucharían un mensaje, una especie de reflexión interna, que luego de regresar a la vida intentarían seguir. ¿Realmente tenemos un alma que se despega del cuerpo? ¿Un alma que viaja hasta el último umbral y que es capaz de rozar la muerte? Para la ciencia, el fenómeno de las experiencias cercanas a la muerte tienen que ver con la fisiología del cerebro y producto de alucinaciones. Sin embargo, existen respetados científicos que le han dado credibilidad a estas experiencias.
El reconocido neuropsiquiatra inglés Peter Fenwick asegura que el alma existe y que ha realizado varias pruebas que muestran a personas clínicamente muertas, que luego reviven y hacen relatos detallados de sus experiencias mientras estuvieron sin vida. En 2005, el reconocido actor de televisión Philippe Trillat sufrió un grave accidente automovilístico. Estuvo en la UCI y los médicos pensaban que iba a morir. Para sorpresa de muchos, Philippe se recuperó y poco después tuvo visiones de ángeles que lo protegían. Desde ese momento, su vida cambió para siempre. La ciencia no logra explicar este tipo de relatos, aunque no desconoce su posible existencia. Hay mucha gente que experimenta sensaciones, ve cosas, colores, cuadros incluso, digamos, generalmente con mucho color o mucha luz. Pero eso ya entra en un terreno puramente especulativo. Yo no te sabría dar una respuesta científica. Las experiencias umbrales las han vivido varias personas. Existen registros en la Biblia y el mismo Platón escribió sobre aquello. El texto que mejor explica este fenómeno es el libro tibetano de los muertos, escrito en el siglo VIII a.C. En sus páginas hay una serie de instrucciones para enfrentar la muerte. El mensaje del libro es que el arte de morir es tan importante como el de vivir. ¿Qué es ese túnel que tantas personas han visto? ¿Es el camino hacia un más allá desconocido? ¿Es realmente la última frontera que cruza un ser humano?